Este coche de Fórmula 1 tiene dos pedales de freno y uno de ellos no era solo para reducir la velocidad del coche. Como siempre en la Fórmula 1 hay una línea muy delgada entre una trampa y la innovación. Y uno de mis ejemplos favoritos es el genial sistema Brake Steer de McLaren. El sistema era tan inteligente que fue prohibido. Esta es la fascinante historia de cómo McLaren se burló del mundo de la Fórmula 1 con una tecnología valorada en apenas 60 euros, cómo Häkkinen y Coulthard tuvieron que cambiar por completo su forma de conducir y cómo este sistema fue tan ingenioso que fue prohibido. En 1996, el diseñador jefe de McLaren, Steve Nichols, estaba tratando de descubrir cómo hacer que su McLaren fuese más rápido. Los neumáticos en ese momento eran un poco extraños en comparación con los coches actuales, donde las ruedas traseras son mucho más anchas que las delanteras. Las de finales de los 90 eran bastante delgadas en la parte trasera y relativamente grandes en la parte delantera. Esto quería decir que los coches estaban muy limitados en la parte trasera, lo que significaba que sufrían más en la salida de las curvas que en la entrada. El McLaren en ese momento estaba configurado con cierto grado de subviraje para proteger esos neumáticos traseros en la salida de la curva. Un setup subvirador normalmente ayuda con la tracción en la salida, pero el subviraje nunca es bueno, ya que es posible que debas reducir demasiado la velocidad para llegar a la línea de la trazada correcta. El tema es que querían proteger esos neumáticos traseros, pero no querían el subviraje. Fue entonces cuando a Nichols se le ocurrió una solución genial al problema, aparentemente mientras estaba en el baño. Un segundo pedal de freno que solo frenaría una de las ruedas traseras. Así que el equipo decidió probarlo en un test de mitad de temporada en Silverstone. ¿Y cómo hacía para reducir el subviraje? Pues en realidad era sorprendentemente simple. Todo lo que hicieron fue agregar una bomba de freno adicional al coche y un tramo de latiguillo que se conectaba desde el pedal adicional a una de las pinzas traseras. Y en un mundo donde las décimas cuestan millones, con esto ganaban bastante tiempo por vuelta con tan solo unos pocos euros. Cuando los pilotos pisaban el pedal de freno normal, se activaban los 4 frenos, como funciona normalmente cualquier tipo de sistema de freno. La diferencia venía cuando los pilotos pisaban el otro pedal. Este era el steer brake o freno de dirección, que solo frenaba una de las ruedas traseras. Y eso parece contraproducente, ¿verdad? ¿Por qué querrías frenar más de un lado que de otro? Bueno, veréis que es bastante simple. Cuando los pilotos se acercaban a una curva, presionaban el pedal de freno normal para reducir la velocidad del coche. Sí. Luego, cuando estaban girando en la curva, presionaban ese segundo pedal de freno, lo que reducía la velocidad del neumático trasero interior, empujando el coche hacia el vértice y por lo tanto reduciendo el subviraje. Piénsalo así: si giramos a la derecha, frenar la rueda interior derecha reduce la velocidad de ese lado del coche, lo que significa que gira mejor en la curva. Hace que el coche sea mucho más rápido en las curvas cerradas en concreto. Sin embargo, tenían que tener cuidado con el pedal, ya que podía bloquear fácilmente el neumático interior, lo que provocaría un sobreviraje repentino del coche y podía hacer que patinase. De manera que la solución fue que los pilotos presionasen el pedal del acelerador junto con el freno adicional, ya que evitaba que la rueda se bloquease por completo. Ahora piensa en esto: estás frenando en una curva, girando para encontrarte con el vértice, y luego tienes que pisar el pedal de freno dirección mientras también dosificas el acelerador en su justa medida. Son muchas cosas a la vez y hay que tener el talento de pilotaje necesario para hacerlo. Esta ingeniosa solución no solo ayudó a corregir el problema del subviraje, sino que también ayudó a mejorar la aerodinámica, ya que no se necesitaba tanto ángulo de dirección y por lo tanto se creaba un poco más de agarre en las curvas. El sistema también podía ayudar en la tracción. En la salida de la curva, a medida que se aplica la potencia, el diferencial en la parte trasera del coche se carga y bloquea progresivamente las dos ruedas traseras juntas. Hace esto para permitir aplicar la potencia de manera más efectiva, porque el neumático interior a menudo tiende a patinar, lo que significa que no se está utilizando toda la potencia que produce el motor, sino que se está perdiendo una parte. De modo que los pilotos también usaban este pedal de freno al salir de las curvas. Cuando aplicaban el acelerador, arrastraban el pedal de freno dirección, evitando así que la rueda interior patinase y por lo tanto mejorando la tracción. Sin embargo, había un problema, aparte de que se consideraba ilegal, por supuesto, pero de eso hablaremos después. El sistema solo podía activarse en un neumático trasero,
Por lo tanto, el piloto tenía que decidir si necesitaba más ayuda en las curvas de izquierda o derecha. Interlagos, por ejemplo, tiene dos curvas a derecha muy cerradas, así que tiene sentido poner en este caso el sistema en la rueda trasera derecha. Y no olvidemos que cuanto más lenta era la curva, más tiempo por vuelta se podía ganar. Así que este sistema tenía un potencial enorme. Bien, como os podéis imaginar, esta no fue tarea fácil para los pilotos, especialmente para David Coulthard, que ya tenía 3 pedales en su pedalier, ya que todavía usaba un pedal para controlar el embrague, a diferencia de Häkkinen, que ya había hecho la transición a un embrague automático. Esto significaba que Coulthard tenía 4 pedales para controlar su coche. It helped accelerate the outer wheel, and the inside wheel was being under-rotated, and it would help then reduce understeer and bring the nose in. Oh, wow, that sounds incredibly difficult. Su estilo de conducción también tenía que cambiar, ya que debían usar el freno y el acelerador al mismo tiempo. Debió de ser difícil acostumbrarse a eso, ya que es una técnica bastante inusual. Pero con algo de tiempo se convirtió en algo de lo más natural para Coulthard y Häkkinen. Y honestamente, dado el enorme potencial de tiempo por vuelta adicional que brindaba este sistema de freno de dirección, como piloto seguramente haces lo posible por adaptarte y aprovecharlo. Pero, ¿cuánta ventaja le dio realmente a McLaren? Mika Häkkinen fue el primer piloto en probar el sistema, ya que era más fácil de instalar en su coche. Y en su primera carrera con el pedal extra, inmediatamente fue medio segundo más rápido. Y entonces en McLaren se quedaron extasiados. Supieron que habían dado en el clavo. Seguramente os preguntaréis por qué no lo vemos en los Fórmula 1 de hoy en día, ¿no? Bueno, cuando se instaló por primera vez en el McLaren durante la temporada de 1997, McLaren obtuvo sus primeras victorias desde Ayrton en 1993. Pero justo después del Gran Premio de Austria de ese mismo 1997, el fotógrafo de Fórmula 1 Darren Heath reveló sus fotos y notó que los frenos traseros del McLaren brillaban al rojo vivo al salir de las curvas, lo cual era muy inusual, ya que ahí debería estar acelerando. Llevó sus fotos sospechosas a Matt Bishop, editor de Fórmula 1 Racing en ese momento, y los dos idearon un plan para tener un acceso más cercano a los McLaren, después de teorizar correctamente que estaban usando un pedal de freno adicional. Y así, el destino quiso que en la siguiente carrera, el GP de Luxemburgo en Nürburgring, ambos McLaren se retirasen de la carrera a 2 vueltas y un par de metros de distancia justo enfrente de Heath, el fotógrafo, que pudo colar su cámara en el coche de Mika Häkkinen, que olvidó volver a colocar el volante, y así tomó esta famosa foto revelando el secreto de McLaren. Ron Dennis entró en cólera. A medida que comenzaba la temporada de 1998, el sistema de McLaren había evolucionado y su coche se había convertido en uno de los favoritos. Ahora tenían una línea de freno en ambas pinzas traseras y los pilotos podían pulsar un interruptor en el volante para elegir qué lado se activaba en cada curva. Esto era un dato muy importante, ya que, como dice el reglamento, si el sistema fuese automático habría sido ilegal, porque lo convertía en una ayuda electrónica para el piloto. Pero el problema para McLaren era que ahora todo el mundo lo sabía, por lo que inevitablemente otros equipos intentaron copiarlo para la nueva temporada, pero nadie pudo descubrir cómo lo habían hecho exactamente. Durante la pretemporada, otros equipos enviaron sus propias propuestas a la FIA para que juzgasen su legalidad, pero fueron todas rechazadas. Williams, por ejemplo, propuso un sistema controlado electrónicamente que anulaba todos los frenos excepto el derecho trasero, y por supuesto la FIA se negó por motivos de seguridad. ¿Qué opináis? ¿Estaba McLaren haciendo trampas? El día antes del Gran Premio de Australia que abría la temporada de 1998, 6 equipos presentaron una queja oficial a la FIA para prohibirlo, pero la FIA lo consideró legal, a menos para esa carrera. Después de más quejas de los equipos rivales, Ferrari en concreto, el sistema fue prohibido tras la segunda carrera en Brasil, pero no antes de que Häkkinen obtuviese 2 victorias cruciales para empezar la temporada, poniendo al equipo de camino a una pelea por el título que acabarían ganando. ¿Pero estaban haciendo trampas o no? El sistema de McLaren fue prohibido en virtud de este artículo del reglamento técnico de Fórmula 1 bajo el lema dirección a las 4 ruedas. El problema con esto es que el sistema de McLaren no usaba la dirección en las 4 ruedas, solo las 2 ruedas delanteras giraban como de costumbre. Tan solo cambiaba la velocidad de los neumáticos en lugar de cambiar su dirección. En realidad es un poco similar al freno de mano hidráulico en los coches de rallies. Frenas alguna de las ruedas para crear rotación. Así que en realidad no estaba haciendo trampa, ¿no? Pues no.
McLaren estuvo dentro del reglamento todo el tiempo. Esos ingenieros eran muy, pero que muy listos. Y entonces, ¿por qué diablos se prohibió? Bueno, fue una combinación de factores. En primer lugar, como hemos mencionado, otros equipos hicieron un buen trabajo al convencer a la FIA de que debía prohibirse. Ferrari incluso envió a la FIA fotos de tanques que usaban dirección a las 4 ruedas, como evidencia para demostrar que el sistema de McLaren era ilegal. Y por alguna razón, la FIA estuvo de acuerdo con ellos. Pero también resulta que McLaren se autosaboteó un poco con una cosa. Llamaron al sistema freno-dirección, lo que dificultó las cosas cuando argumentaban que no era un sistema de dirección. Una mala elección de nombres y una nueva prueba de que en la Fórmula 1 cada detalle cuenta. ¿Fue una trampa o fue solo una ingeniería muy inteligente? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Es un poco como la suspensión activa del famoso Williams FW14B, ¿no? Hicimos un vídeo sobre por qué se prohibió, quizás te interese. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.